Bueno, les animo a que vayan buscando por mientras el Salmo 121. Salmo 121 para los que no sabían qué iba a hacer hoy ese el estudio. Gracias, José, por el tiempo de dirigirnos en las alabanzas. Siempre ayuda como a enfocarnos en ciertas cosas y apreciaba por medio de lo que decía José el valor de la palabra. Qué cosa más importante para un creyente que venir a exponerse a la palabra de Dios, ya sea a través de las canciones, de la enseñanza, de las oraciones, porque oramos conforme a la palabra del Señor. Así que sumamente agradecido por eso. Gracias, José, una vez más. Y bueno, gracias a cada hermano por sus oraciones continuas, por este tiempo, que tengo el privilegio de poder compartirles la enseñanza de este salmo. Un salmo maravilloso, el que vamos a estudiar hoy. Lo hablábamos ahí con Ricardo recién, un salmo que muchos se saben de memoria, ¿no? En el ámbito evangélico muy popular. Estábamos preguntándonos con Ricardo si había algún himno o algo sobre este salmo, seguro. La verdad que no busqué, pero estoy seguro que sí. Y es tan conocido y tan corto que uno cree ya saber de qué se trata. A mí me pasa eso, ¿no? Cuando hay salmos cortitos o porciones cortitas y que uno ya las leyó muchas veces, cree saber de qué se trata, pero haberlo estudiado me ha hecho ver que había muchas más riquezas de las que yo creía. Porque es así, la palabra de Dios es rica, es útil y suficiente. Y hay algo que es evidente, pero que muchas veces los seres humanos por orgullo no queremos reconocer, y es algo que nos va a mostrar este salmo, que es nuestra finitud y nuestra fragilidad como seres humanos. Por más que tomemos muchas precauciones, nunca, pero nunca vamos a lograr estar completamente a salvo. Nunca vamos a lograr guardarnos de todo peligro. Podemos reforzar puertas, instalar cámaras, contratar seguros. Podemos rodearnos de sistemas de protección, pero ninguno de nosotros puede garantizar su absoluta seguridad. Y la mayoría de las personas ni siquiera tenemos acceso a estos sistemas de protección. Vivimos expuestos a la incertidumbre, a la vulnerabilidad, a lo inesperado, continuamente. Cada día que salimos de nuestros hogares, nos exponemos a diferentes peligros. Cada día termina siendo en última instancia un día incierto. Y aún aquellos que sí tienen recursos para contratar guardaespaldas, vigilancia privada, alarmas, perros guardianes, tampoco están completamente seguros. La historia está llena de personas poderosas que, a pesar de todos los sistemas de seguridad que tuvieron, sufrieron ataques, pérdidas o tragedias. Todos quisiésemos tener una especie de guardián que nos transmita absoluta seguridad. A mí me pasaba cuando era pequeño que esa figura de guardián la tenía en mi padre. Mire, puede tener muchas desventajas tener un padre ex oficial del ejército, algunos lo saben, no una crianza fría, dura, estricta, disciplinada. Pero créame que también tiene algunas ventajas. Y la sensación de seguridad que teníamos con mis dos hermanos cuando mi papá estaba en casa era totalmente distinta a cuando no estaba. Teníamos un padre fuerte y valiente que sabíamos que estaba dispuesto a protegernos. Un día, por ejemplo, estábamos con Santi jugando a la computadora a la madrugada. En ese entonces vivíamos con mi mamá porque mis padres estaban divorciados. Por alguna razón estábamos solos, no recuerdo bien por qué. Y no teníamos rejas para ese entonces en casa. Y de repente escuchamos un ruido, como una persona que pasó corriendo hacia el patio. Y créanme que no se escuchó como un perro, estábamos convencidos de que era una persona. Y quedamos paralizados del miedo. Tanto fue el miedo que nos animamos el uno al otro a que vaya a cerrar con llave la puerta. Y mi papá estaba viviendo a 2 cuadras, en la casa de mi tía. Y por temas de conflictos matrimoniales tenía la perimetral, no podía venir a casa. Y aunque sabíamos eso, fue tanto el miedo que teníamos con Santi que lo llamamos.
y en menos de 2 minutos mi papá estaba al frente de nuestra casa. Y con total coraje, no sé cómo le dio las agallas, ingresó al patio, dio vueltas alrededor de todo el perímetro del hogar, que estaba totalmente oscuro, y luego ingresó a casa y nos dijo que no había nadie, que debió haber sido un perro. Y uno se maravilla, ¿no? Dice, qué increíble, cuánta valentía. Pero aún así, este guardián no es perfecto. Es limitado en espacio y tiempo. No puede estar en todo lugar y constantemente con nosotros. No era todopoderoso. No era capaz de vencer a todos los peligros. Mi papá no era ese gran guardián que todos de alguna manera buscamos. Y créame, no existe custodia humana ni tecnológica, ni la más poderosa que nos pueda librar absolutamente de todo peligro. Ningún hombre o conjunto de hombres pueden ser ese guardián perfecto que todos de alguna manera anhelamos en nuestros corazones. Seguimos expuestos. Debemos reconocer nuestra vulnerabilidad. Nunca está todo bajo control. Por eso, todos aprendemos de alguna manera a vivir con la incertidumbre cotidiana. Pero al mismo tiempo, todos seguimos buscando estar lo más seguros posibles. Siempre que está a nuestro alcance, ponemos rejas en casa, ponemos cámaras, ponemos alarmas. Y no se confunda, no digo que esto esté mal, no me malinterprete, pero hace evidente que estamos continuamente buscando seguridad y ayuda. Entonces la pregunta inevitable es, ¿existe seguridad real? ¿Es posible encontrar un guardián que pueda cuidarnos de verdad? Todos, creo que todos acá quisiésemos caminar por la vida con plena confianza. Todos quisiésemos un guardián que sea tremendamente fuerte, que esté siempre atento, que nunca se distraiga, que no duerma, que esté cerca nuestro como el más fiel compañero, que nos acompañe de día y de noche, que esté completamente comprometido a guardarnos no por un momento, no por un periodo, sino para siempre. Y precisamente ese guardián es el que nos presenta el Salmo 121. Este cántico nos muestra dos grandes verdades: la finitud y vulnerabilidad humana, que siempre está buscando socorro, y la asombrosa verdad de que Jehová es el gran guardián de su pueblo. El guardián que todos por dentro anhelamos y deseamos tener. Y qué hermosa verdad, hermanos, para tiempos como los que estamos viviendo, tener la seguridad de que Jehová es nuestro guardador. Y aunque vamos a ver que este salmo no nos promete inmunidad al sufrimiento, sí nos promete a los creyentes la presencia inquebrantable del gran guardián para acompañarnos y guardarnos en este peregrinar cristiano. Así que, después de esta introducción, que espero le haya generado algo de expectativas, adentrémonos al Salmo 121, pero no antes sin darle lectura y orar para pedirle al Señor que nos guíe en el estudio. Si ya tiene el Salmo 121, lo voy a leer. Dice, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que vamos a estudiar. Por favor, Señor, que podamos creer estas palabras. Señor, que podamos contemplarte por medio de este salmo. Que salgamos de este lugar amándote más, confiando más en ti, reconociendo nuestra fragilidad, pero reconociendo también tu grandeza y tu cuidado hacia nosotros, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Por favor, Señor, por favor, danos la fe para creer. Y la fe viene por el oír tu palabra y queremos, Señor, nuestro anhelo es
que hoy te podamos conocer más, no solo saber más de ti, sino conocerte más a ti, Señor. Guíame, Padre, por favor, a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones. Como decía José, hazte fuerte en eso, Señor, y que tu palabra sea obrando en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 121. Fíjense que autor, no sale nada sobre un autor. No sabemos la persona específica que escribió el Salmo. Respecto al momento histórico, tampoco sabemos en qué momento histórico se escribió el Salmo. Incluso tampoco se puede determinar con absoluta certeza la situación específica que inspiró al salmista a escribir el Salmo. Es claro que nos falta información. De hecho, esta es una de las características de la mayoría de los salmos: tener ausencia de información sobre el contexto histórico y situacional. Y esta generalidad tiene sus ventajas y sus desventajas en los salmos. Desventaja es que al no estar situados en un contexto claro, eso a veces dificulta la interpretación y queda abierto a mucha especulación, a distintas posturas, pero al mismo tiempo, el Salmo, al no estar limitado por un contexto específico, permite que sea aplicado legítimamente a muchas situaciones diferentes. Y creo que esta es una de las características que hace a los salmos tan llamativos o tan favoritos para los creyentes, porque tiene una gran amplitud de aplicación. Pero aunque no tenemos contexto histórico ni situacional de este salmo, sí tenemos una característica que puede ayudarnos mucho y que está inspirada por Dios porque está escrita por el salmista, y es que es un salmo de ascenso, un salmo gradual. Ahí arribita lo leí a propósito, pero ahora que usted podría estar preguntándose qué quiere decir esto, un salmo de ascenso. Bueno, la mayoría de los eruditos creen que eran salmos que eran cantados o recitados de forma comunitaria por peregrinos que estaban viajando hacia Jerusalén a guardar las fiestas solemnes que se les mandaba. El pueblo de Israel, por lo que decía la ley del Antiguo Testamento, debía subir a 3 fiestas anuales. No lo busque, lo voy a leer. Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que yo escogiere, que sabemos después que es Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. O sea que sí o sí, en representación de una familia, de cada familia debía subir un hombre por lo menos a Jerusalén a guardar estas 3 fiestas. O sea que sí o sí 3 veces al año tenía que subir un hombre. Y se le llama ascenso porque la ciudad de Jerusalén está situada justamente en una región de colinas. Por eso va a ver también que a Jerusalén se le llama el monte de Sión, porque está puesta sobre un monte. Entonces, ya sea que el peregrino venga del norte, del sur, del este o del oeste, inevitablemente iba a tener que ascender. Pero ¿por qué estos salmos entonces fueron seleccionados y recopilados para ser cantados por peregrinos que se dirigían a Jerusalén? Podría ser otra pregunta. Bueno, otra vez, la mayoría de los comentaristas creen que cada uno de ellos aborda distintas situaciones y emociones que podían experimentar los peregrinos en su viaje. No sé, por dar un ejemplo, algunos podían subir con culpa y desanimados para adorar a Dios por su pecado. Y como vimos en su momento, Salmo 130 le recordaba al peregrino de que Jehová era un Dios perdonador y grande en misericordia. Otro Salmo 122 podía ser cantado por los peregrinos que subían alegres a adorar a Jehová en el templo. O Salmo 131 celebraba el hermoso sentimiento de saberse bendecidos por Jehová al estar unidos y en armonía como pueblo. Pero ¿qué de este Salmo, no? 121. Bueno, también casi la mayoría de los comentaristas coinciden de que este Salmo lo que quiere producir en el peregrino es confianza en que Dios guarda a sus hijos en todo tiempo, inclusive en su viaje a Jerusalén. Y coincido totalmente que este fue el propósito inicial del Salmo, generar confianza. Por eso se lo categorizan salmos de confianza, porque es lo que busca generar en primer instancia en el peregrino. Y muchos versículos, incluso si los leemos con este trasfondo en mente de la peregrinación hacia Jerusalén, se puede interpretar de una forma mucho más natural, sin tener la necesidad de forzar pasajes o acudir a un error que yo por lo menos cometía muchas veces, a sobreespiritualizar los versículos, ¿no? Así que bueno, sabiendo todo esto, ahora sí vamos a estudiar versículo por versículo.
Y para los que anotan la idea y la estructura, la idea principal que nos va a estar acompañando durante el estudio es la siguiente, es re cortita. Es: Jehová es el perfecto guardián de cada creyente. Jehová es el perfecto guardián de cada creyente. Y lo vamos a dividir solamente en dos estructuras. La primera estructura es el versículo 1 solamente, y muestra la vulnerabilidad humana. Y desde el versículo 2 al 8, Jehová, el perfecto guardián. Así que vamos a empezar con la primera estructura. Versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Salmo comienza con esta declaración abrupta, ¿no? No hay una introducción clara ni nada. Directamente empieza el salmista diciendo: alzaré mis ojos a los montes. Bueno, los montes son elevaciones que suelen ser un poco más bajas que las montañas. No suelen superar los 1200 metros. Y en Palestina, en especial en la zona de Judea, que es donde se encuentra Jerusalén, hay una cadena de montes o de colinas, y justamente se llama Montes de Judá o Colinas de Judá. Y la altura más elevada no suele superar los 1000 metros. Incluso Jerusalén se encuentra sobre el monte de Sion, como decíamos hoy, casi a 800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que cualquier peregrino, como decíamos hoy, que emprendía su viaje hacia Jerusalén, sabía que tendría que enfrentar esta cadena de colinas, que aunque quizás más bajas que una montaña, no por eso menos peligrosas. En la declaración alzaré mis ojos a los montes, el salmista se está hablando a sí mismo y tomando una determinación: mirar a los montes. Probablemente los miraba sabiendo que tendría que atravesarlos en su viaje, y los montes podían representar muchas cosas para un peregrino: un gran obstáculo, muchos peligros esperándole, incertidumbre, ladrones acechándole. Es decir, fácilmente al mirar los montes podía producir temor en el peregrino. Quizás también podría estar mirando a los montes de Judá con confianza. Algunos comentaristas dicen eso, porque Dios en muchos textos del Antiguo Testamento dice estar presente de una forma especial en el monte de Sion, en Jerusalén. Por lo que podría estar mirando los montes sabiendo que de ahí viene su socorro. Pero a mi entender, y ahí creo que el de la mayoría de los comentaristas, tiene más sentido pensar que el peregrino está mirando a los montes con temor. Mira a los montes porque allí es hacia donde se tiene que dirigir. Y al parecer una sensación de temor le invadió al mirar los montes. Y por eso inmediatamente se preguntó: ¿de dónde vendrá mi socorro? Por lo tanto, el salmista está mostrando su debilidad humana, su vulnerabilidad. Este peregrino se vacía del orgullo de la autosuficiencia y reconoce la realidad de que necesita ayuda para sentirse seguro. Indirectamente está diciendo: soy una criatura finita, expuesta a peligro y a la incertidumbre. Necesito que alguien me ayude. O en otras palabras podría decir: no puedo solo. Algo que choca contra nuestro orgullo, ¿no? O en palabras del Salmo: necesito que alguien me socorra. Y el salmista, obviamente, o el peregrino, era un creyente, era un israelita que pertenecía al pueblo de Dios de aquel entonces, bajo el antiguo pacto. Pero al igual que nosotros, creyente del nuevo pacto, que estamos hechos de la misma masa que un israelita, este creyente tenía que recordarse a sí mismo de dónde venía su socorro. Porque en su debilidad, al igual que nosotros, olvidaba temporalmente de dónde venía su socorro, de dónde venía ese socorro seguro. Y fíjense en el versículo 2, empieza a recordárselo. Y acá empieza la segunda estructura: Jehová, el perfecto guardián. Dice: mi socorro viene de Jehová. Fíjese que no dice: mi socorro viene de Dios o de Elohim como una generalidad del Creador, ¿no? Dice: mi socorro viene de Yahvé. Es decir, no de cualquier Dios, no de Alá, no del Dios creador que muchas civilizaciones tienen, no el Dios con minúsculas, que yo por lo menos creía que parecía más, ¿no?, un abuelito abandonado, que le invocaba solamente cuando yo lo necesitaba. Tampoco ese Dios creador que mucha gente cree, que creó las cosas y dejó a la deriva su creación para que hagamos lo que quisiésemos. No, el salmista, y en este caso el peregrino, está invocando a Yahvé, al Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que se reveló a sí mismo, el Dios que reclama ser el único Dios verdadero.
Ese es el nombre que invoca el salmista aquí, el Dios que condescendió con la humanidad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios con el que te puedes relacionar bajo sus condiciones de pacto. Pero hay una primera verdad que se recuerda al salmista acerca de Jehová. Y dice en la segunda línea que hizo los cielos y la tierra. Bueno, cielos y tierra era un hebraísmo que utilizaba Israel para referirse a toda la creación. Es todo lo que un israelita concebía y podía observar, ¿no? El cielo y la tierra. Y este recurso literario se le llama merismo. Es una figura literaria que se utiliza muchísimo en la poesía hebrea. Y consiste en tomar dos palabras opuestas o que representan los extremos de algún asunto, con el fin de representar justamente la totalidad de ese asunto. En el caso de cielo y tierra, es una forma poética de decir toda la creación. Y vamos a ver que este salmo tiene varios de estos merismos. Pero básicamente el salmista está diciendo, mi socorro no solo viene de Jehová, un Dios que hizo un pacto con nosotros, sino que es el Dios, este Dios es el gran creador, el todopoderoso. El salmista se recuerda a sí mismo que el Dios del cual viene su ayuda es el gran creador. Incluso es el que crió esos montes que podrían estar causándole temor al peregrino. Pero pareciera que saber que el socorro venga del gran creador no era suficiente para que se disipe completamente el temor del peregrino. La omnipotencia de Dios justamente nos comunica la idea de que todo aquello que requiera poder para hacerse, Dios lo puede hacer. Pero también nos transmite la idea de que Él está por sobre todas las cosas creadas. O en palabras más sencillas, que Dios es invencible. Y es buenísimo saber eso, ¿no? En momentos de temor, que Dios es invencible, que está por sobre todas las cosas creadas. Pero ¿es suficiente? Que un hermano venga y nos diga, ¿no? Cuando estamos en temor, con necesidad de ayuda, y que nos diga, tranquilo hermano, tu ayuda viene del Creador Todopoderoso. Quizás para algunos con mucha fe sí lo sea, con eso basta. Pero en tiempos que necesitamos ayuda o socorro, esto podría sonar como una frase un poco muy general, distante para otros. Y aunque es una poderosa verdad, pareciera no haber convencido al peregrino para disipar del todo su temor. Además de todopoderoso, más de uno de nosotros quisiésemos responder las siguientes preguntas. ¿Estás bien? Dios es invencible, pero ¿está Jehová cerca mío en mi temor? ¿Está constantemente conmigo? ¿Estará pendiente de las cuestiones cotidianas y ordinarias del día a día? ¿O solo está ocupado de los grandes asuntos como creador? Y no solo si está pendiente, ¿será que está completamente comprometido en guardarme de peligros en mi vida diaria? ¿Está dispuesto a guardarme siempre o solo algunos días? ¿No? Todas estas preguntas nos las podríamos hacer. Y esto es exactamente lo que sucede en los siguientes versículos. Y si usted puede notar, hay un cambio de la persona gramatical, o en palabras más sencillas, quizás suena muy técnico eso, se pasa a hablar de la primera persona del singular a la segunda persona del singular. El salmista venía diciendo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y ahora el Salmo dice, no dará tu pie al resbaladero. Pareciera como que un segundo personaje se metió en la historia, ¿no? Y esta segunda persona, fíjese, se mantiene hasta el final del Salmo. Se va a hablar todo en términos de tú. Y según los comentaristas, hay tres opciones. Puede ser que sea el mismo peregrino, hablándose a sí mismo, pero comenzó simplemente a hablar usando la otra persona del singular. Es como si yo dijese, Nico, acordate que Jehová es tu guardador. La otra opción es que sea otro peregrino, probablemente un creyente más maduro, que sabía más de las Escrituras, que le recuerda al peregrino con temor verdades más específicas acerca de Jehová para que el peregrino siga su viaje confiado en que Dios le iba a guardar en el viaje. Y otra tercera opción puede ser que sea Jehová el que comience a hablar. Pero la única opción que me parece poco plausible es la última, es que Jehová comience a hablar. Porque a pesar de que otros salmos hay cambios de la persona gramatical, donde repentinamente comienza a hablar Dios, en esos salmos se hace evidente que es Dios el que habla. Por ejemplo, Salmo 12, no lo busques, se lo voy a leer. En versículo 4 están hablando los impíos en el Salmo, y dice, a nuestra lengua haremos prevalecer, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y versículo 5, Dios irrumpe y habla y dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Yahvé.
pondré a salvo a los que por ello suspiran. Fíjense que hay un cambio fuerte y es claro que Jehová habla, dice, ahora me levantaré, dice Yahvé. Salmos 46 lo mismo. Está hablando en tercera persona, el salmista está describiendo a Dios, en el versículo 9 dice, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Y en versículo 10, Dios irrumpe abruptamente y habla y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Estos son dos ejemplos nomás, pero se hace claro cuando Jehová irrumpe en los salmos. Y en este Salmo 121 no. Además, fíjese que en toda la sección se habla de Jehová como tercera persona. Es como si alguien esté describiendo a Dios. No pareciera ser Dios mismo el que lo hace. Así que podría ser tanto el mismo peregrino que se habla a sí mismo, pero cambió de la persona gramatical, o puede ser otra persona, otro peregrino, que comienza de forma pastoral a hablarle al peregrino temeroso del viaje, dándole razones para que confíe en Jehová. Versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Bueno, la cadena de colinas que tenía que atravesar el peregrino era muy peligrosa. No habían senderos marcados y seguros como los que hay hoy. Los caminos eran angostos, habían barrancos profundos, rocas sueltas que se deslizaban y podían producir caídas mortales. Además, muchos iban con sus niños, con la familia. Créanme que no era una salida familiar recreativa de trekking seguro esto. Para los padres que iban con hijos, debía ser un viaje muy tensionante. A cualquiera de nosotros seguramente, antes de emprender el viaje, nos invadiría el temor, ¿no? Así que tener la seguridad de que Dios iba a socorrerlos, que iba a resguardar que sus pies no resbalen, era realmente una palabra de ánimo para el peregrino. Era una descripción muy específica del socorro de Dios. Esta frase, no dará tu pie al resbaladero, era muy literal. Fíjense ahora cómo el cuidado de Dios en esta sección empieza a ser algo más palpable, comienza a ser algo más concreto, aplicado a situaciones más específicas. Ya el peregrino no solo tenía la certeza de que Dios era capaz de todo y que estaba por sobre todo y que era invencible, sino que Dios iba a resguardarlo de que su pie no resbale en el camino. Luego dice, ni se dormirá el que te guarda. Otra grandiosa verdad, que Jehová no duerme, Jehová no necesita descansar para recobrar fuerzas. Él puede estar atento en todo tiempo y al mismo tiempo de todos sus hijos, sin cansarse. Es capaz de estar atento de forma continua a las cosas que nos suceden. El peregrino podía estar tranquilo. Jehová no necesita tomarse una pausa para descansar y de esa manera descuidar su vigilancia. Él no se cansa. El peregrino podía dormir tranquilo, recordando que aún en su descanso, Jehová seguía guardándole. Versículo 4 dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. En la primera línea se refuerza la idea anterior, ¿no? Que Jehová no duerme. La vigilancia de Jehová entonces es permanente. Y es destacable aclarar que las civilizaciones contemporáneas de Israel sí creían en dioses con características muy humanas, ya que eran falsos dioses, ¿no? Eran creados por ellos mismos. Y una de las características que tenían estos dioses es que podían dormirse o distraerse. Y por eso había que insistir con más rituales, más sacrificios, para llamar su atención nuevamente. No sé si recuerda el episodio en Primera de Reyes 18-27, donde Elías se burla de los profetas de Baal, porque después de muchas horas invocándole ese falso Dios no hacía nada. Elías se burlaba de ellos, dice el texto, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez se durmió y hay que despertarle. Bueno, Jehová, a diferencia de estos falsos dioses, no descansa. Está atento y siempre vigilante para guardar a su pueblo. Él no tiene necesidad de descansar como nosotros. Pero no solo que no duerme, sino que Él tiene un compromiso para con su pueblo, cuidarlo y guardarlo. Y esta palabra guardar aparece 6 veces en el Salmo, y todas atribuidas a Jehová. Y esto marca un énfasis, ya que 6 veces en un Salmo de tan solo 8 versículos es un montón. Es casi una vez por versículo que aparece esta palabra. Y esta palabra en el hebreo evoca la idea de alguien que vigila, alguien que está custodiando continuamente,
un guardián que vigila a su pueblo para cuidarlo. Pero lo claro en el texto es que Jehová es guardián de su pueblo, porque no dice que Él guarda a todo el mundo. Dijo el que guarda a Israel, que en aquel entonces era el pueblo del pacto. Entonces Jehová guarda a su pueblo. Y como el peregrino es parte de Israel, podía estar seguro de que Jehová no solo guardaba a Israel como nación, sino que también a cada miembro de su pueblo. Versículo 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El peregrino se vuelve a recordar, o en el caso de que sea otro peregrino, le vuelve a recordar al peregrino con temor la verdad de que Jehová es su guardián, particularmente de él. Pero ahora le va a describir de una forma metafórica otro aspecto del cuidado de Dios hacia el peregrino. Dice: Jehová es tu sombra. La sombra para un viajante en el desierto era un lugar de alivio, de protección, de refugio del sol. Bueno, el Salmo dice que Jehová en medio del peligro es nuestro lugar de protección, refugio y alivio. Y la sombra es algo que siempre nos acompaña y está cerca nuestro. Así que también esta metáfora podía transmitir la idea de que Dios está cerca y constantemente con sus hijos. Así como la sombra es nuestra fiel compañera en el día y no se despega de nosotros, así Jehová es el fiel vigilante que está a nuestro lado en cada momento del día. Aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Uno no está pensando todo el tiempo que está la sombra proyectándose. Después dice: a tu mano derecha. Bueno, en el Antiguo Oriente, el brazo activo de las personas con el que se atacaba, en el caso de los guerreros, o con el que se trabajaba, era la diestra, era la derecha. Pero también al mismo tiempo era el lado más vulnerable, el más expuesto. Es decir, que si unimos las dos metáforas, podríamos decir que Jehová era como la sombra en el sentido de que era la protección del peregrino, su lugar de refugio y alivio en momentos de peligro, y que Jehová, así como la sombra, en momentos de peligro promete estar constantemente cerca, cuidando los flancos más vulnerables del peregrino, haciéndose fuerte, como decía José, ¿no?, en nuestras debilidades, en nuestros flancos débiles. Jehová quiere que estemos activos. Este peregrino, fíjese, iba a Jerusalén a hacer lo que Dios había mandado hacer. Pero Dios prometía guardar aquellos flancos débiles y vulnerables del peregrino, mientras realizaba su viaje hacia Jerusalén. Así nosotros, también creyentes del Nuevo Pacto, podemos estar seguros de que si estamos buscando glorificar a Dios, en este texto Jehová nos está garantizando cuidar nuestros flancos débiles y vulnerables. Versículo 6 dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Bueno, cuando un peregrino emprendía el viaje a Jerusalén, el terreno escarpado no era la única dificultad en el camino. Las regiones áridas con altas temperaturas también eran inevitables. No había árboles durante todo el camino para darnos sombra. El sol abrasador entonces era también un peligro para el peregrino. Podría producirse insolaciones, deshidratación, quemaduras. El sol encima aceleraba el cansancio y podía producir muchos daños. Pero Dios promete a los peregrinos guardarlos de esto. El Dios que mandó a los peregrinos israelitas a ascender a Jerusalén a guardar las fiestas era el mismo Dios que prometía guardarles en el camino. Pero no solo garantizaba protección durante el día, también en la noche. Fíjense, la segunda línea dice: ni la luna de noche. Y algunos comentaristas insisten que en el Antiguo Oriente había muchas creencias paganas sobre el daño que la luna podía generar a las personas, en especial trastornos mentales y problemas de insomnio. Por ejemplo, la epilepsia antes estaba asociada al supuesto daño que generaba la exposición a la luz lunar. Incluso los lunáticos, de ahí viene la palabra luna, de lunáticos, creían que estaba así por influencia de la luna también. Y hasta se creía que los malos espíritus andaban a la noche. Pero estas eran creencias fuera del pueblo de Israel. Un peregrino israelita fiel a sus creencias no tenía por qué creer estas cosas. Por lo que me parece más natural leer esto como un merismo. Es decir, es Jehová prometiendo guardar a su pueblo tanto de día como de noche. Es decir, en todo momento del día. Y John MacArthur en su Biblia de estudio dice esto, justamente, que el par sol y luna deben entenderse como un recurso literario llamado merismo. Es decir, una forma poética de abarcar todo el día. Entonces el salmista usa este recurso para decirnos que Dios promete guardar al creyente durante todo momento del día. Por lo tanto, el peregrino
se estaba recordando a sí mismo, o el amigo peregrino le estaba recordando al peregrino temeroso, que Dios estaba dispuesto a guardarlo durante todo el día. Guardarlos de los peligros del día en su viaje si lo hacían de día, o guardarlos del peligro de los nocturnos si su viaje lo hacían durante la noche. Versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y como para comenzar a cerrar el salmo, el salmista pasa de los casos particulares, ¿no?, a una declaración más abarcativa. Antes mencionó muchos males específicos de los que Dios se comprometía a guardar al peregrino. De que su pie resbale en el camino, Dios le aseguró que él no se dormiría, así que podía estar seguro que no lo iba a descuidar en ningún momento. Le dijo que lo iba a proteger y que lo iba a guardar, aún en sus flancos más vulnerables. Y le dijo que durante todo el día iba a garantizar su vigilancia y cuidado. Y para cerrar ahora dice: Jehová te guardará de todo mal. No es necesario ya hacer más una lista exhaustiva, ¿no? Todo es todo. Pero hay una segunda línea que aclara más a qué se refiere el todo. Y dice: Él guardará tu alma. Entonces Dios promete guardarnos de todo mal que atente, en este caso al peregrinar, al peregrino y a su peregrinar. O sea, si hay males externos, ya sean físicos o espirituales o materiales e inmateriales, que puedan hacernos mal a nuestra alma, o en otras palabras, que puedan apartarnos de Dios, Jehová asegura guardarnos de eso. Él guarda al peregrino de todo mal que pueda dañar su alma. Y es importantísimo explicar esto, porque este salmo, como dijimos al principio, no nos promete inmunidad al peligro, ni mucho menos inmunidad al sufrimiento, sino que promete la constante vigilancia de Jehová para lograr que ningún peligro que haga daño al alma del peregrino lo desvíe de Dios. Jehová garantiza su vigilancia para hacer que nada nos desvíe de forma permanente de Él. Sería contradictorio, ¿no?, que Dios prometa inmunidad contra el sufrimiento y que luego toda la Biblia asuma el sufrimiento como una experiencia común, tanto de creyentes como de no creyentes. Y bueno, acá es importante siempre recordarse que estamos leyendo poesía, que hay realidades literales detrás de los versículos, pero no todo es literal. Pero el peregrino ahora se podría preguntar, una persona, un creyente débil, ¿no?, que no confíe, todavía no, esto se ve que no le cerraba, se podría preguntar: ¿pero Jehová promete hacer esto siempre? ¿O por alguna razón puede dejar de vigilarme en algún momento? Versículo 8. Jehová guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, para cerrar el salmo, para que no quede duda de que Jehová es el guardián perfecto, el salmista vuelve a hacer uso de un merismo. Cuando dice salida y entrada, hace referencia a cualquier actividad del día. O en el caso del peregrino podría ser a la salida del viaje y a la entrada a Jerusalén. Básicamente está asegurando que Jehová lo va a guardar durante todo el viaje. Y para no seguir nombrando casos específicos, con esto engloba todo el viaje. Pero también es una manera de decir que Jehová va a guardar a sus hijos durante todo el día, otra vez. Sea lo que sea que estén haciendo, Dios asegura guardarnos durante todo el día, de todo mal que atente contra nuestra alma. Pero ahora podría surgir una última pregunta, a causa del temor del peregrino, y que sea: está bien, Dios me va a guardar durante todo mi viaje a Jerusalén. ¿Y pero qué de los demás viajes? ¿Y en todos los demás peligros que pueda haber durante mi vida? Bueno, para que no quede duda de que Jehová es el perfecto guardián, el salmista cierra diciendo: desde ahora y para siempre. Entonces, Dios asegura guardar el alma del peregrino todo el día, durante toda su vida. No hay momentos de la vida de un creyente genuino que no esté siendo guardado por Jehová. Jehová guarda durante todos los días y para siempre a sus hijos. Recuerda que le dije que este salmo nos iba a presentar a un guardián perfecto, tremendamente fuerte, siempre atento, que no se distrae, que no se duerme, que está cerca nuestro como el más fiel compañero, que nos acompaña de día y de noche, que asegura cuidarnos durante todo el día, que está completamente comprometido a guardarnos, no por un momento ni por algunos días, sino, como dice el texto al final, para siempre. Y Jehová es el único que cumple con todos estos requisitos de un perfecto guardián.
Y ahora usted podría decir, bueno, buenísimo, Nico, esto es lo que quiso decir a su audiencia original, pero ¿cómo aplica a mí esto, no? Si yo no soy ni israelita, ni peregrino, ni estoy en Jerusalén, ni tengo que atravesar montes, soy un cristiano gentil que vive en Junín de los Andes, en la otra punta del planeta. Bueno, hay muchos principios teológicos que podemos sacar de este texto, que trascienden los pactos, porque son verdades teológicas, que fueron verdad tanto para el antiguo pacto como para el nuevo pacto, porque se sustentan en el carácter de Dios y Dios no cambia. Y de hecho, respecto a este atributo de Dios como guardián de su pueblo, tenemos más revelación incluso en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que hablan sobre este aspecto también. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos aseguran que Dios nos va a guardar. Incluso, algunos de ellos usan el mismo verbo que se está usando en este salmo. No lo busque, si quiere puede ir anotando, voy a ir leyendo algunos textos. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará, el mismo verbo, del mal, o en la versión de las Américas dice del maligno. Dios promete en este texto guardarnos de todo mal, al igual que el Salmo. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ese es el mismo verbo, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Otra vez, el mismo verbo. Dios acá promete guardarnos de caídas permanentes y de asegurarnos llegar a la gloria. Y este lo tenemos fresco, 2 de Timoteo 4:18, lo leímos hace poco. Dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá está la idea de Dios librándonos de todo mal que nos impida llegar a su reino celestial. El gran guardián no va a permitir que nada que haga daño a nuestra alma nos alcance. Jesús mismo prometió que seríamos guardados y que no nos perderíamos. En Juan 10, del 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, este gran guardián que nos cuida es mayor que todos, por lo tanto es capaz de guardarnos de cualquier cosa. Pero si hay un texto que es muy similar a toda la idea del Salmo 121, y le decía a un hermano que parece como la versión del Nuevo Testamento del Salmo 121, escrita de forma de epístola, es lo que leímos hoy, Romanos 8, y este sí le animo a que lo pueda buscar, Romanos 8. Romanos 8. Hoy el hermano Jeremías lo leyó desde el 28, pero vamos a leerlos desde el 31 ahora. Romanos 8, 31. Dice Pablo a los romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que Pablo enumera una lista de peligros, cosas que nos pueden alcanzar a causa de nuestra vulnerabilidad y nos pueden generar temor, cosas a las que estamos expuestos en nuestra fragilidad y vulnerabilidad humana, cosas que pensamos que pueden apartarnos de Dios, tribulación, angustia, persecución, hambre,
desnudez, peligro, espada, la muerte, la vida, seres espirituales, lo presente, para los que luchan con la ansiedad, lo porvenir. Pero Pablo concluye que nada de eso, ni ninguna otra cosa creada, no iba a describir todas las cosas creadas, ¿no? Pero da un listado muy exhaustivo para que no nos quede duda. O sea, básicamente de que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Pero Pablo dice que Dios nos da garantías para que estemos seguros de esto, y lo hace en el versículo, fíjese, 31 y 32. La primera razón, Dios está por nosotros. El Creador, el Omnipotente, está guardándonos. Él es mayor que todo lo creado que puede llegar a separarnos del amor de Dios. El Salmo 121 también daba esa razón. Recuerda que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros, creyentes del nuevo pacto, tenemos otra garantía, otra razón para creerle a Dios, y está escrita en versículo 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo está diciendo, Dios ya dio lo mejor. Lo que más valor tenía para Él ya lo dio por nosotros, para demostrar su amor hacia nosotros. Dio a su Hijo unigénito. Y Pablo, claro, hace esta pregunta retórica, ¿no? ¿Cómo entonces Dios va a dejar que nos perdamos? ¿Cómo no nos va a dar todas las otras cosas para que podamos perseverar en este peregrinar? En el nuevo pacto, el gran guardián promete guardarnos sobre la base no solo de su carácter como en el antiguo pacto, sino en la base de la obra que Él hizo por medio de Cristo, donde nos demostró su infinito amor y su compromiso de cuidarnos. Dio a su Hijo unigénito. Y si el Padre ya dio lo mejor que tenía, entonces ya está. Nuestra garantía de cuidado para la salvación final está garantizada. Y muchas veces, o por lo menos yo digo de forma monótona en mis oraciones, gracias Señor por guardarnos en este día. Ni nos imaginamos de los males que nos ha librado, ¿no? Yo a veces lo digo de forma monótona. Pero estudiando este salmo me doy cuenta de que realmente esta es una realidad. De que Dios está continuamente guardando nuestras almas. Dios está ordenando cada asunto de nuestras vidas, cada situación, con el fin de que nuestras almas sean guardadas y finalicen su peregrinar con bien. A veces eso puede implicar que Jehová use el dolor para mantenernos humildes. A veces implica evitarnos peligros que Él sabe que no podríamos soportar. Pero podemos confiar que todo lo que nos sucede en nuestras vidas tiene este fin, que nuestras almas sean guardadas hasta poder llegar a la ciudad celestial, no a la vieja Jerusalén, sino a la nueva Jerusalén. Jehová, el perfecto guardián, entonces está ordenando todas las cosas para que nuestras almas no se pierdan. Y eso no trae descanso, hermanos, a nuestras almas, a nuestros corazones. Nosotros somos como el peregrino, vemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nos decimos, no sé si voy a poder perseverar toda mi vida. Soy muy débil y el camino es muy difícil. No sé si puedo con las demandas del Señor. Estoy lleno de inconsistencias, no voy a llegar. Y necesitamos ayuda, ¿no? Estamos reconociendo eso. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Bueno, este salmo llega para alentar a los creyentes que pueden estar pensando así o que tienen momentos en los que piensan así. Y recordar que Dios guarda a cada hijo suyo que peregrina en esta tierra. Si usted es de los que reconoce su fragilidad y debilidad, pero eso le lleva al temor, recuerde y ponga fe y esperanza en este gran guardián que cuida a sus peregrinos, a sus hijos. Y si ve a un hermano experimentar esta clase de temor, anímele con las palabras de este salmo, recordándole que el perfecto guardián que tenemos se comprometió en guardarnos. Así que, hermanos, como el peregrino que a pesar de los peligros se dirigía a Jerusalén en obediencia, debemos obedecer al Señor, hacer lo que Él nos manda hacer mientras vivamos, y con nuestros más y nuestros menos, busquemos continuamente ser más como Jesús. Y en nuestras debilidades, en nuestros flancos débiles, como decía el Salmo, podemos confiar que Jehová, el perfecto guardián, nos asegura estar cuidándonos. El Todopoderoso, el Invencible, el que es capaz de todo, no nos va a permitir tener resbalones permanentes. Va a cuidar nuestra alma
aún cuando no seamos conscientes de ellos, como la sombra, ¿no? En nuestros días difíciles va a ser como esa sombra en el desierto que nos trae protección y alivio. Va a ser ese compañero fiel que está siempre al lado nuestro, como la sombra. Va a cuidar nuestros flancos débiles mientras peregrinamos en este mundo. Va a guardar nuestra alma de todo mal, hoy, mañana y para siempre, hasta el día, como dice Pablo, de Jesucristo. Pero tal vez hay alguien acá escuchando que no es cristiano y está pensando, ¿no? Qué hermoso consuelo. Dios vigila, Dios me guarda, Dios me protege. Y no quiero ser aguafiestas, pero tengo que advertirle y serle honesto. Si usted no es creyente, el consuelo de este salmo no es para usted, por lo menos no por ahora. No hasta que sea hijo de Dios o hasta que sea cristiano o creyente. No es una buena noticia que Jehová sea un perfecto vigilante. La misma Biblia, que dice que Dios guarda a su pueblo en Salmo 121, también dice que sus ojos están sobre todos los caminos del hombre. Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Nada escapa de su mirada, ningún pensamiento, ninguna palabra, ninguna obra. El profeta declara en Jeremías 16:17, es Dios hablando y dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de mi presencia. Y aún más solemne es lo que Dios dice en Jeremías 44:27, he aquí que yo velo o vigilo sobre ellos para mal y no para bien. Es decir, el mismo Dios que vigila para proteger a sus hijos, vigila también para juzgar al impío. Para el creyente la vigilancia de Dios es consoladora, ¿no? Es un consuelo al alma. Pero para el que vive lejos de Él es una advertencia seria, que Dios ve, que Dios recuerda y que Dios va a juzgar cada obra mala. Pero déjeme decirle que hay esperanza. Ese mismo Dios que todo lo ve, justamente vio nuestra miserable condición y se compadeció de la humanidad. Envió a su Hijo al mundo para salvarlo de este juicio. Jesucristo vino precisamente para cargar con el juicio que merecíamos a causa de nuestros pecados. Vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos y murió en la cruz para llevar la culpa nuestra y todos aquellos que confían en Él. Dios promete hacerlos hijos suyos. La Biblia promete que todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo es perdonado, reconciliado con Dios y ahora es parte de su familia, es su hijo. Y entonces ahí ocurre algo maravilloso, ¿no? El Dios que antes era juez y vigilante se convierte en tu perfecto guardador. Así que hoy el llamado es claro a los que no son creyentes. Es arrepentirse de sus pecados, confiar en Jesucristo. Y ahora sí, este salmo puede ser para usted. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Qué consuelo, Señor. Qué consuelo para nuestros corazones. Señor, saber que a pesar de lo que somos, de nuestra debilidad, porque vemos, Señor, que probablemente pueda faltar mucho en este peregrinar, y vemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, Señor, las inconsistencias que hay aún en nosotros, y tememos no llegar. Pero qué hermoso, Señor, saber que nuestro socorro proviene de ti, el Todopoderoso, el Dios cercano, como la sombra, el Dios que vela continuamente, que no duerme. El Dios que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para demostrarnos su amor y compromiso de cuidar a sus hijos. Qué hermoso, Señor, tener a Cristo como la base y fundamento de tu amor, porque su obra ya ha sido terminada y ahora simplemente debemos confiar. Señor, ayúdanos en este peregrinar a procurar crecer, a ser diligentes, a querer parecernos más a Cristo, pero a recordarnos que en nuestras debilidades tú te haces fuerte, Señor. Tú nos cuidas.
Nadie nos va a arrebatar de tu mano, Señor. Si has dado a tu Hijo, como dice Pablo, ¿cómo no nos vas con Él a dar además todas las otras cosas que necesitamos? Y nos las has dado, Señor. Gracias, señores. Realmente te consuelo este salmo para nuestras almas. Saber que estás velando de día, de noche, desde ahora y para siempre por nosotros, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por su vigía continua intercediendo por nosotros. Y eso vamos a cantar ahora, Señor, esta canción hermosa que nos recuerda que ante tu trono está Jesucristo intercediendo por nosotros, asegurándonos, Señor, guardándonos para llegar a aquel día, a aquella ciudad celestial donde tú estarás reinando, donde te podremos ver, Señor, y donde todo esto habrá terminado. Gracias, Señor. Te damos gracias, te pedimos bendigas tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.